Supercrack Estrella presenta Viajeros del tiempo en la época de Jesús Cristo. Tecnología Éter. Éter, la tecnología que robaron los ángeles caídos del cielo. En el año 1993 el ejército ruso tuvo un encuentro violento con ángeles caídos extraterrestres en Rusia. Estos extraterrestres usaron contra los rusos una tecnología que según la Biblia se usó en la ciudad de Sodoma y Gomorra. En el año 1961 el Vaticano toma contacto por mediación del Papa Juan XXIII con extraterrestres. Este suceso ocurrió en la localidad veraniega papal de Castel Gandolfo en 1961. El Papa, ya siendo joven, parece que ya tuvo un suceso donde fue poseído y contó los acontecimientos futuros con una voz que no era suya. Esto es algo que no está recogido en su historia, pero yo pude encontrar. Estos extraterrestres proporcionaron esta tecnología llamada éter al Vaticano. Con el conocimiento del éter pudo construir una máquina que fotografiaba el pasado. Esta tecnología éter se la robaron los ángeles caídos del cielo, antes de caer en la tierra, ya que hay pasajes en la Biblia donde se habla de ella, como en la ciudad de Sodoma y Gomorra. Un documento informativo de la CIA que resume un artículo publicado en un periódico ucraniano cuenta la aterradora historia sobre una escaramuza ocurrida entre tropas rusas y supuestos extraterrestres. El artículo fuente del documento informativo de la CIA del 27 de marzo de 1993 afirma que el incidente se basa en un archivo de 250 páginas obtenido por la agencia de inteligencia poco después de la disolución de la Unión Soviética, que ocurrió bajo el gobierno de Mikhail Gorbachev en 1991. Allí se relata y evidencia una singular derrota militar rusa, con fotos y entrevistas a los sobrevivientes incluidos. De acuerdo con los materiales capturados por la entonces KGB, la pelea entre las tropas rusas y las criaturas alienígenas comenzó cuando un ovni que volaba abajo apareció en medio de un ejercicio de entrenamiento militar de rutina. Esta aparente vigilancia inesperada por parte de un ovni hizo que uno de los soldados lanzara imprudentemente un misil tierra-aire que golpeó al objeto, derribándolo no muy lejos de donde estaban reunidos alienígenas vengativos. Sin embargo, los tripulantes del ovni sobrevivieron a este ataque terrícola. Los soldados rusos observaron con horror cómo 5 criaturas humanoides con grandes cabezas y grandes ojos negros emergían de la nave derribada. Fue entonces cuando ocurrió algo sorprendente. En lugar de rendirse a los rusos, las 5 entidades alienígenas se unieron, se abrazaron y se transformaron en un objeto único que adquirió una forma esférica. Ese objeto comenzó a zumbar y silbar agudamente, y luego se volvió blanco brillante. Se lee en el informe: en unos segundos, las esferas se hicieron mucho más grandes y explotaron con una luz extremadamente cegadora. En ese mismo instante, 23 soldados que habían observado el fenómeno se convirtieron en postes de piedra. Solo sobrevivieron 2 soldados que estaban a la sombra y estaban menos expuestos a la... Esto lo habrían realizado los extraterrestres usando la tecnología celestial conocida como éter, de la que la Biblia habla sin decir el nombre. Según el artículo, los restos del ovni y los soldados petrificados fueron trasladados a una institución secreta de investigación cerca de Moscú. Allí los científicos rusos especularon con que los extraterrestres podrían haberse valido de una fuerza de energía desconocida capaz de convertir instantáneamente la carne y la sangre en piedra. Como en la Biblia, no se puede negar que lo relatado hasta aquí suena como la trama de una serie o película de ciencia ficción. Sin embargo, tiene la importancia suficiente para ser recogido en un documento oficial de la CIA, el cual concluye que si este caso es real, se trata de algo realmente amenazante, pues los extraterrestres poseen armas y tecnología que van más allá de nuestras suposiciones, con las cuales pueden defenderse si son atacados. Además, a menudo testigos oculares han hablado sobre ovnis con la capacidad de cambiar de forma, y la secuencia de transformación de los extraterrestres en una sola entidad es algo descrito en ocasiones en casos ufológicos legítimos. Esto último parece ser un método extramundano utilizado por estas criaturas para protegerse o destruir a otros. Según el pasaje de la Biblia que habla de Sodoma y Gomorra, dice: entonces la mujer de Lot miró atrás, a espaldas de él, y se volvió estatua de sal, y subió Abraham por la mañana al lugar donde había estado delante de Yahvé, y miró hacia Sodoma y Gomorra, y hacia toda la tierra de aquella llanura miró. Y he aquí que el humo subía de la tierra como el humo de un horno. Génesis 19, 26, 28. Por otra parte, la muerte inusual de los soldados rusos convertidos en piedra recuerda a los llamados ángeles de Dios, que destruyeron Sodoma y Gomorra en la Biblia, y convirtieron a la esposa de Lot en una columna de sal cuando ella los desobedeció y miró hacia atrás.
Parece ser la misma tecnología de cambio molecular, que es más avanzada que cualquier cosa desarrollada hasta ahora aquí en la Tierra. Y es que si en las Sagradas Escrituras reemplazamos la palabra ángeles por extraterrestres, muchos eventos adquieren un matiz tecnológico, donde estos seres provenientes del cielo y al mando de un vengativo Dios llamado Yahvé, usaron sus avanzadas armas para asesinar pueblos y destruir ciudades enteras. Esta luz extremadamente cegadora parece coincidir con las propiedades que tiene el éter. La completa destrucción por Yahvé de las ciudades de Sodoma y Gomorra y sus alrededores, donde murieron todos sus habitantes, en castigo por su vida depravada, demuestra que Yahvé era un Dios que no se andaba con chiquitas a la hora de castigar ejemplarmente a quienes se le oponían, un Dios que, según todo señala, usaba para escarmentar a los pueblos el expeditivo método de lanzarles castigos divinos de efectos muy similares al de las actuales bombas atómicas. Aunque podemos descubrir en este video no eran bombas atómicas, sino una tecnología llamada éter que entre sus muchas funciones podía realizar una fuerza de energía desconocida capaz de convertir instantáneamente la carne y la sangre en piedra. Evidentemente, la arqueología no puede aceptar como posible el hecho de que en la antigüedad más remota existieran ingenios capaces de producir reacciones termonucleares similares a las que se han producido por la mano del hombre en el presente siglo, y, sin embargo, en los libros sagrados y leyendas de numerosos pueblos antiguos, encontramos relatos sobre guerras entre los cielos y la tierra, donde como en Sodoma y Gomorra el cataclismo hiciera según se dice textualmente en la Biblia que el humo se elevase como el de un gigantesco horno, perfecta descripción del hongo que produce una bomba atómica, y ello tanto en las escrituras de los hindúes y de los judíos como en las de los mitos de pueblos tan distintos y alejados entre sí como los nativos americanos y los habitantes de África. Quizás los relatos de la Biblia sobre Sodoma y Gomorra no sean más que reflejos de los acontecimientos que debieron producirse en ese tiempo en el que los dioses pululaban por la tierra, haciéndose presentes en muchos lugares del planeta y eliminando expeditivamente a todos aquellos pueblos que sus libros, el conocido historiador Secharia Sitchin expone sin tapujos como los dioses manejaban armas mucho más potentes que las que actualmente dispone nuestra humanidad con el objetivo de hacerse respetar por los habitantes de los pueblos que controlaban. Hace casi medio siglo un sacerdote benedictino, llamado Pellegrino Alfredo Maria Ernetti, alcanzó fama internacional cuando reveló la existencia de una máquina llamada cronovisor, con la cual declaró, podían recrearse escenas del pasado. Pellegrino Alfredo Maria Ernetti. Hereje suelto en el Vaticano, nuestro equipo fue el primero en el mundo en construirlos. El equipo consta de una serie de antenas, para permitir la sintonización de las voces e imágenes individuales. Se sabe que todo ser humano, desde que nace hasta que muere, deja tras de sí como una doble huella, una sonora y otra visual, una especie de cédula de identidad que es diferente para cada persona. Es a partir de esta cédula de identidad que podemos reconstruir al individuo en todos sus hechos y sus dichos, por eso ahora podemos sentir y volver a ver a los grandes personajes de la historia. La Domenica del Corriere, 1972. Padre Pellegrino Maria Ernetti. Una máquina que fotografía el pasado, finalmente se ha inventado, y todo esto gracias al éter, que tendría muchas más propiedades aparte del cambio molecular. En este video muestro escena que representaría la crucifixión de Jesús, según captara el cronovisor. Supuestamente sería tomada de las imágenes reales de la crucifixión de Jesús. Llama la atención un hombre con sombrero colgando sobre su espalda, no parece corresponder el sombrero con la época, y otro hombre que viste de blanco que tampoco parece corresponder con la época. Serán viajeros del tiempo. Bajo la cruz de Jesús hay una persona postrada de rodillas. Otra persona con sombrero parece tener un arma de fuego como el arcabuz. Puede parecer una pregunta sencilla, pero no lo es tanto. Primero, un poco de contexto. El arcabuz proviene del término germánico Arquebusche, que significa cañón de gancho, ya que sus primeros modelos germánicos, de inicios del siglo XVI, exigían una horquilla para ser utilizados debido a su peso, como el posterior y más avanzado mosquete. En esos primeros 20 años del siglo XVI, los soldados españoles preferían el uso de la llamada escopeta, arma de fuego más ligera y manejable, pero mucho menos potente. Sin embargo, a partir de los años 20 del siglo XVI, el arcabuz se aligeró lo suficiente para poder ser usado sin horquilla en la mayoría de sus calibres. El uso mayoritario del arcabuz en los tercios españoles, pero también fue usado por otros países europeos. Siempre me pregunté por qué en la película La Bruja aparece el diablo, con este sombrero tipo al que vemos en las imágenes.
Ernetti investigó el tema de forma similar a como harían después los estudiosos de las psicofonías y de las psicoimágenes, pero pensando más en que se trataba de inclusiones residuales procedentes del pasado, que de voces de los muertos. Investigando en este campo de la desintegración del sonido, el voluntarioso benedictino llegó a una conclusión, según la cual, las ondas, sean del tipo que sean, se pueden descomponer en armónicos, SIC, cada vez más pequeños, hasta alcanzar el nivel atómico e incluso el subatómico, con la ayuda del cronovisor, que según muchos de estos rumores, constaría de un oscilógrafo catódico y un circuito adecuado para encauzar los electrones siguiendo frecuencias muy precisas. Sería posible invertir el proceso de desintegración de las ondas y recomponer, aproximándose a su estado original, un sonido e imagen del pasado. Cada una de estas hipotéticas transformaciones estaría marcada por una huella característica, en relación con el tiempo que haya transcurrido desde que se grabó en el éter, siendo esta huella necesaria para poder sintonizar con precisión el tiempo pasado que se desea explorar. Según admitiera Brune, el cronovisor solo podía captar planos generales de lo observado, y no primeros planos. La desconfianza que Ernetti tenía hacia el Vaticano, lo llevaron a ocultar planos del mismo en notarías de Japón y Suiza. Ernetti también confesó a Brune, que el misterioso equipo de científicos que lo ayudaron con su dispositivo incluyó entre otras eminencias científicas, a personalidades de la talla de Wernher von Braun, y Enrico Fermi. En otro párrafo transcrito de sus conversaciones con Ernetti se lee: no es como una película, sino como un holograma, en 3 dimensiones, en relieve. Los personajes no eran muy grandes, aproximadamente del tamaño de nuestras pantallas de televisión en blanco y negro, pero con movimiento y sonido. Podríamos ajustar nuestro dispositivo al lugar y hora deseados. Más exactamente, elegimos a alguien a quien queríamos seguir, él es el que vimos. Cada hombre tiene una especie de onda, una especie de emanación que le es propia, un poco como una firma, o como huellas dactilares, así que es alguien a quien vemos y seguimos viendo en todos sus movimientos. Siempre está en el centro de la escena. El problema fue, en primer lugar, encontrarlo, mediante ensayo y error. A continuación, el aparato se ajustó a la onda que emanaba de él, y el aparato lo siguió automáticamente. Un año después de estas declaraciones, 1994, Ernetti fallece, llevándose secretos a la tumba. Se dice en su lecho de muerte, confesó a un sobrino autoría en algunos de los fraudes denunciados. Hay quien dice su accionar obedeció, incitar a futuro la creación del cronovisor. Otros rumores alegan, Ernetti sufrió presiones por parte del Vaticano, y debió retractarse de sus afirmaciones. También se sugiere que el cronovisor podría generar una dictadura mundial. El cronovisor usaba el éter. En la mitología griega, Éter era uno de los dioses primordiales, la personificación del cielo superior, el espacio y el paraíso. Es el aire alto, puro y brillante que respiran los dioses, en contraposición al oscuro aire de la tierra que respiraban los mortales. Era hijo de Solo Erebo, según las fuentes, también de Nix y hermano de Hemera, con la que se unió teniendo de ella según Higino a Gea, a Urano y a Ponto. Según Aristófanes fue también el padre, por sí mismo, de las ninfas de las nubes, las néfeles. El éter era el alma del mundo y toda la vida emanaba de él. Nix arrastraba las oscuras nieblas de Erebo por los cielos, llevando la noche al mundo ocultando el éter, mientras Hemera las dispersaba trayendo el día. En las antiguas teogonías se consideraba que la noche y el día eran independientes del sol. Otras fuentes afirman que surgió del caos. La tradición órfica afirmaba que el éter era hijo de Cronos y Ananke. El éter era conocido también como el muro defensivo de Zeus, la barrera que encerraba a Tártaro fuera del cosmos. Éter, o en busca del quinto elemento. El éter es el lienzo en blanco sobre el cual emergen las fuerzas sutiles, el sustrato a través del cual las matrices de fuerza etérica astral, magnética y gravitacional cristalizan su estructura, convirtiéndose en plantillas para la energía que se condensa en forma física. Dr. Dawson Stranges, en 1997 se estrenó El quinto elemento, el film que en su época alcanzó gran repercusión. Centraba pasajes de su argumento futurista, en la existencia de un elemento de la materia universal ignorado por las leyes físicas, y complementario de los ya conocidos, tierra, aire, agua y fuego. Aunque la película asigna a esta substancia un título que aquí no revelaremos, nuestra percepción intuye tras esta fachada mística espiritual, se oculta el misterioso éter. Una rápida definición del término lleva hacia el universo griego como origen, desde donde deriva eitr, cielo firmamento, que también expresa, aire puro y fresco o cielo despejado. Desde el punto de mitológico y sin abandonar los griegos
griegos, supone esencia pura respirada por los dioses, llenando el espacio donde habitan, y análogo al aire respirado por los mortales, a éter también referencia a una poderosa deidad lumínica, habitando la atmósfera. Filósofos como Platón y Aristóteles señalarían el éter, no solo como la parte más brillante del aire, sino como un quinto elemento conformado por una sustancia más elevada, a los ya conocidos. Dentro de la cosmología hindú, en cambio, éter es akasa, o akash, configurando cielo y espacio abierto vacío. También, según se postula desde la filosofía vedántica, el akasa representaría un fluido invisible, que se cree impregna el vacío del universo. Vemos que más allá las diferentes acepciones, el éter conserva una misma visión, acerca de una fuerza invisible rodeando al hombre. Este era un medio hipotético, que llenaba todo el espacio, a través del cual las ondas de luz podían propagarse, cuando se creía que la luz era una onda. En las ecuaciones de Maxwell, en las que estableció la unificación de las fuerzas eléctricas y magnéticas como la única fuerza del electromagnetismo, la velocidad de la luz, surge sin ninguna indicación de la velocidad de la luz en relación con qué. Se suponía que la respuesta era la velocidad de la luz en relación con el éter luminífero, por lo que varios experimentos comenzaron a buscar evidencia de esto, es decir, a medida que el éter deriva la idea de que, medido en una dirección, habría un éter onda de arco cuando la Tierra la atravesó, y en la otra una estela, por lo que habría un efecto Doppler, con la velocidad de la luz medida más rápido en la onda de arco y más lenta en la estela. El más famoso fue el experimento de Michelson-Morley, que no encontró evidencia de deriva del éter. En su teoría especial de la relatividad de 1905, Albert Einstein dio sentido a las cosas al considerar que la velocidad de la luz era la misma en todos los marcos de referencia, y que el espacio y el tiempo no eran las constantes absolutas que habían pensado, e invocó el concepto de espacio-tiempo. Lo había aprendido de su tutor, Hermann Minkowski. En ese momento, el espacio-tiempo solo tenía sentido a velocidad constante, lo cual estaba bien para la relatividad especial. Por todo esto es fácil imaginar que el éter se usara en máquinas del tiempo, para viajes en el tiempo, aparte de poder realizar fotografías del pasado, localizando el éter del momento histórico que se quiera fotografiar en el pasado. Y es que el éter tendría muchas funciones. Por un lado puede ser un arma de guerra, más peligrosa que una bomba nuclear, pero su utilidad es infinita también para manejar el tiempo. En la antigüedad, el éter, en latín deletreado éter, era la sustancia hipotética que llenaba todo el espacio más allá de la luna. El vacío era visto como antinatural, y posiblemente constituía el sol y las estrellas. Esta idea se llevó a la física clásica, prerrelatividad y mecánica precuántica, como un medio que llena todo el espacio, que transportaba las vibraciones de la luz y otras radiaciones electromagnéticas, análogamente a la forma en que el aire transportaba el sonido. Incluso bien entrado el siglo XX, el término se usó ampliamente en el contexto de la transmisión de radio y televisión. Dado que este éter se consideraba como un fluido altamente enrarecido, el término se usó en química para referirse a líquidos altamente volátiles, de evaporación rápida, en particular el producido al hervir alcohol etílico con ácido sulfúrico, en la terminología moderna, éter dietílico, pero este sigue siendo el éter predeterminado y el que se usa como anestésico. Tiene la estructura CH-CH o CH-CH, es decir, dos grupos etilo unidos por un oxígeno. El término ahora se usa en química para referirse a toda la familia de moléculas que consisten en dos grupos de hidrocarburos unidos por un oxígeno, por lo que puede tener dimetiléter, diisopropiléter, metilbutiléter, etc. El éter encontraría como concepto alta estima por parte de los alquimistas medievales, quienes le asignarían un papel divino, bautizando al mismo como la quinta esencia, presente en todas las cosas, así como elixir de vida y fluido inmortal. Durante el siglo XVII y XVIII, el éter continuó atrayendo atención. El gran pensador francés René Descartes contó con su adherencia, que plasmaría en su aclamada publicación acerca de la teoría mecánica de la gravedad, dada a conocer en 1644. Más tarde el físico británico Isaac Newton, quien llevaría los estudios de la gravedad a un nivel más elevado, llegó a definir el éter como una sustancia uniforme, donde en su interior albergaría diversos espíritus adaptados para producir los fenómenos de electricidad, magnetismo y gravitación. Paralelamente al interés del mundo científico, el enigmático éter encontraría un formidable aliado a través del mundo oculto. Amparado bajo ese seno controversial, muchos seguidores de esta corriente buscarían interpretar sus inagotables ramificaciones.
Uno de esos hilos más afamados tuvo al magnetismo, como uno de sus fenómenos más celebrados, siendo el médico alemán Franz Anton Mesmer, 1734-1815, uno de sus nombres más destacado. Los métodos curativos aplicados por Mesmer en sus pacientes, serían la comidilla de toda Europa. Según sus estudios, Mesmer creyó detectar en el sistema nervioso central una fuerza desconocida, descrita como magnetismo animal, y que dijo poder incrementar mediante la imposición de manos, así como utilización de imanes magnéticos. Ethernet es un tipo de cableado de red y especificaciones de señalización desarrolladas por Xerox a fines de 1970, si bien Internet es una red global, Ethernet es una red de área local, LAN. Ninguna computadora debe ser una isla. Con Ethernet, se hizo posible compartir archivos e impresoras entre máquinas. El término éter fue acuñado por el filósofo griego Aristóteles para describir el elemento divino en el cielo. En el siglo XVII, el filósofo y matemático francés René Descartes teorizó que el universo no tiene vacío. Todo el espacio, incluidos el cielo y la tierra, está lleno de éter, que está compuesto de partículas muy finas. En resumen, se dice que el éter es un tipo de sustancia que existe en todas partes. Aunque esto es una idea falsa, los desarrolladores de redes aún adoptaron el término éter y, por lo tanto, Ethernet significa una red de todas partes. Mientras estas contiendas tienen lugar, un escritor británico, Lord Bulwer-Lytton, 1803-1873, está por hacer historia. Cuando su libro Brill la raza futura, 1871, ve a la luz. Esta nueva reconversión del éter en una de sus múltiples derivaciones actualmente más populares, marca para quien escribe, punto de intenso valor en el tema abordado, y que espero entregar en un libro de pronto aparición, más precisiones sobre el mismo. Abandonando en Europa en su seguimiento, vamos a trasladar esta visión del éter a Norteamérica, donde encontrará un eco, en la experimentación más sensacional. Veamos, John Stuart Rail Ketch y secretos de la fuerza futura. Todas las construcciones requieren cimientos de una resistencia proporcionada al peso de la masa que deben soportar. Pero los cimientos del universo se asientan en un punto vacío más diminuto que una molécula. En una palabra, y para expresar con exactitud esta verdad, en un punto interetérico, para cuya comprensión se necesita una mente infinita. El investigar las profundidades de un centro etérico es exactamente lo mismo que buscar los confines del vasto espacio del éter de los cielos, con la diferencia que uno es el campo positivo, mientras que el otro es el negativo. Mensaje extraído de un folleto publicado por John Stuart Rail Ketch y promocionando su motor etérico. Supe de este caso que ahora voy a comentar, hace ya muchos años, mientras llevaba a cabo la monumental lectura de la Doctrina Secreta II, obra de la esoterista rusa, Elena Petrovna Blavatsky. Allí en uno de sus capítulos más asombrosos, sección 9, La fuerza futura, sus posibilidades e imposibilidades, se narraban los sucesos protagonizados por el inventor norteamericano John Stuart Rail Kelly, 1837-1898. Según sabemos, en 1872, Kelly, un simple carpintero y con nociones de mecánico, hizo un anuncio sorprendente, al declarar, las vibraciones de un simple diapasón, eran la clave para aprovechar la esquiva energía etérica. Kelly fue más lejos aún, y habló de recaudar fondos para construir un motor capaz de condensar esa fuente, que llamara generador etérico, alimentado tan solo con agua. Aquel dispositivo sometido a sus frecuencias armónicas a las que parecía responder, accionando su marcha, amenazaba todo lo conocido por entonces. Hay quien escribe que Kelly se basaba en el uso del sónico con el fin de poner en resonancia el éter que compone la materia, transformándola para acumular energía o para polarizarla y poder controlar la gravedad. A través de sus indagaciones del sonido, quienes siguieron de cerca su trabajo, señalaron el insólito inventor obtuvo resultados asombrosos. Aquella ciencia de lo imposible, fue bautizada como física vibratoria, basada en la resonancia acústica. Levitación, desintegración de partículas, sonoluminiscencia, y otros fenómenos reportados, fueron detectados como resultado de su experimentación a través del sonido. Pero John Stuart Rail Kelly, a pesar de esos portentosos resultados, no fue capaz de capitalizar sus inventos. Fondos constantes nunca eran suficientes. Otro problema es que sus creaciones fallaban si dependían de terceros, no pudiéndose articular su correcto funcionamiento. Aspecto perturbador es que esta tecnología del siglo XIX podía aspirar a un uso militar, descubriendo posibilidades infinitas en su adecuación, y al mismo tiempo, entrañando gran peligro por sus efectos. Luego regresaremos a este punto.
John Kelly, luego de su fallecimiento, terminó sus días desacreditado. Este patrón se repetiría una y otra vez, cada vez que la fuerza etérica encontrara un nuevo difusor, en sus intentos por hacerse con sus secretos. Teoría de la relatividad versus éter. Recapitulando, podemos decir que, según la teoría de la relatividad, el espacio está dotado de cualidades físicas. En ese sentido, por lo tanto, existe un éter. Según la teoría general de la relatividad, el espacio sin éter es indispensable. Porque en ese espacio no solo no habría propagación de la luz, sino que tampoco habría posibilidad de existencia para los estándares del espacio y el tiempo, varillas de medición y relojes, ni por lo tanto, ningún intervalo espacio-tiempo en el sentido físico, pero no se puede considerar este éter dotado de la característica de calidad de los medios ponderables, ya que consta de partes que pueden rastrearse a través del tiempo. La idea de movimiento puede no aplicarse a él. Albert Einstein. Éter y relatividad. Discurso pronunciado en la Universidad de Leiden, 1920, a sobresaltos. La idea de un éter ocupando el espacio vacío, parecía resistir los embates del tiempo, e incluso las críticas despiadadas. Sin embargo, en 1887, su eterno uso como material de relleno, en el intento por revelar el verdadero funcionamiento de fuerzas físicas incomprensibles, como son la gravedad o el magnetismo, recibió un inesperado cimbronazo. Ocurrió cuando los físicos norteamericanos, Albert Abraham Michelson, futuro premio Nobel de 1907, por sus contribuciones en la materia, y Edward Morley, llevaron a cabo su experimentación para probar si efectivamente las ondas luminosas se transportaban a través del éter, utilizando este como medio. Los resultados dieron por tierra con cualquier especulación, ya que el éter no pudo ser demostrado. Más pruebas de que en el pasado se usó el éter como arma de guerra en contra de rusos por extraterrestre. Los gigantes de los Urales de Rusia. En un área aislada de la República Komi, se encuentran 7 formaciones rocosas que alcanzan los 30 y 42 metros de altura. En el idioma mansí, este lugar se llama Manpupunjor y se localiza entre el continente asiático y el europeo. Esta palabra traducida significa de forma literal pequeña montaña de los dioses. Por otra parte, en la actualidad es considerada como una de las maravillas del país. Además, muchos tienen diferentes opiniones relacionadas con la construcción de estos monumentos tan curiosos. Leyendas relacionadas con las formaciones rocosas. Una leyenda del grupo Mansí, quienes eran una antigua tribu de cazadores y expertos curtidores, menciona que uno de sus habitantes, que vivía cerca de los Urales, cruzó la frontera y se encontró con algunos gigantes. Los gigantes comenzaron a perseguir al hombre perdido cerca del río Pechora, pero un poderoso chamán llamado Yajingner observó a 7 gigantes que estaban a punto de cruzar los Urales, realizó un encantamiento y se lo arrojó para convertirlos en piedra. No obstante, él también terminó siendo víctima del hechizo y sufrió las consecuencias. Esto explica el hecho de que 6 de los monolitos están cerca y uno de ellos quedó separado. Luego de observar aquel poder sobrenatural, el resto de gigantes abandonó los Urales, dejando allí constancia de su existencia, con sus congéneres convertidos en grandes piedras que parecen surgir de la nada. Aunque existen otras construcciones parecidas en esta zona de Rusia, pues es una de las cordilleras más antiguas, esta localidad ha estado sometida durante muchos años a erosiones constantes, pero ninguna ha sido tan popular como estos 7 gigantes. Hasta la actualidad, se cree que los gigantes están congelados en su lugar. A cualquier persona que visite las formaciones rocosas, siempre se le aconseja que no intente escalar las esculturas. Hay recorridos en helicóptero que se organizan para los visitantes que deseen verlos desde el aire, pero de lo contrario, a los visitantes se les advierte que la leyenda de la formación dice que cualquiera que intente escalarlos terminará como ellos, convertidos en una roca. Otra historia cuenta que los espíritus que habitaban en la montaña sagrada Yalpinjeri ayudaban a los Mansí porque su líder Kuschai era un hombre sabio y vivía en armonía con ellos. Un día los gigantes atacaron el poblado, tratando de tomar por la fuerza a la hija de Kuschai. Sin embargo, el líder rogó por ayuda a los espíritus, quienes intervinieron dándole al hijo del líder, el joven Pigrichum, que era un poderoso guerrero, un brillante escudo y una espada para derrotar a los gigantes. Luego de días de una cruenta lucha, Pigrichum logró derrotar a los gigantes convirtiéndolos en piedra. Sin embargo, él corrió con la misma suerte. Por otro lado, según un estudioso francés de finales del siglo XVIII, los Urales habrían estado en el centro de los orígenes de las civilizaciones. Aquí habría estado la legendaria Hiperbórea hipotetizada en varios lugares por los mitos griegos, con los monolitos que serían los restos de los muros de las ciudades antiguas, siendo los pilares un reflejo de la constelación de la Osa Mayor.
La zona donde están estas formaciones rocosas es muy remota y difícil de visitar. Troitsko-Pechersk es la población más cercana al lugar y queda a 200 kilómetros aproximadamente. Por lo tanto, si alguien quiere acudir a ver estas maravillas, debe usar un helicóptero o una moto de nieve. Algunos de los nombres con los que se le conoce son los siguientes: bloques de Mansi, Volvanois, columnas de Intemperie y Mampupuner. Incluso, se cuenta que anteriormente era una zona que nadie podía visitar, pues estaba prohibido. Si lo busca en el Google Earth lo encontrarás como formaciones rocosas de Mampupunior, Komi, Rusia, pero notarás que todo aparece borroso. ¿Será que no quieren que lo veamos? Para terminar el video, que se me hizo muy largo, vamos a ver cómo la élite ya nos está metiendo el tema de humanos convertidos en piedra en un manga japonés titulado King of Thorn. La historia de este manga aparece en el 2007, y no te asuste porque su relato nos recuerda mucho a lo que vivimos en estos tiempos. En King of Thorn, el rey de los espinos o Ibara no en el original, se nos cuenta cómo en un posible futuro aparece una terrible enfermedad llamada Medusa. Esta enfermedad adquiere su nombre de sus efectos devastadores. La enfermedad poco a poco va invadiendo a la víctima, calcificando sus células y secando el cuerpo por completo, adquiriendo un horrible aspecto de estatua. Gracias a este video ahora sabemos que hay una tecnología real que hace que esto sea posible con el éter. Nos estarán preparando para algo. Todo comienza cuando Kasumi, y no su hermana gemela, es elegida para un proyecto de estudio de la enfermedad, para lo cual son hibernadas 150 personas en un antiguo castillo que sirve de laboratorio. Lo siguiente que sabemos es que misteriosamente Kasumi despierta de su hibernación, pero todo a su alrededor ha cambiado. El castillo parece en ruinas, abandonado, y está infestado por algún tipo extraño de vegetación espinosa, y extraños monstruos similares a los dinosaurios. Afortunadamente Kasumi no es la única superviviente, pues otras 6 personas hibernadas se unen a su aventura de sobrevivir y conocer qué ha pasado. Entre esas 6 personas tenemos a los típicos arquetipos de toda película del género. El misterioso Kachashiwai tatuado, el personaje sensato de color, un viejo político corrupto que no le apetece aventurarse en lo desconocido, un misterioso personaje que parece saber demasiado de lo que sucede allí, un niño que apenas habla y la rubia asustadiza que cuida del niño. Típicos, sí, pero muy bien definidos. Esta es la premisa de la historia, que bien podría ser la de cualquier película de terror americana de las que inundan nuestros cines, pero esta vez es un manga muy bien narrado que nos mantiene en tensión leyéndolo, y muy bien dibujado por su autor, Yuji Iwahara. En un futuro no muy lejano una extraña enfermedad se propaga por todo el planeta, el virus Medusa convierte a la gente en piedra, parece imposible encontrarle una cura, así que quienes enferman están dispuestos a prácticamente cualquier cosa con tal de obtener una cura. Así que cuando una misteriosa organización le ofrece a un puñado de enfermos suspenderlos en hibernación artificial con la esperanza de encontrar una cura en el futuro, la mayoría de los seleccionados se sienten afortunados, a excepción de Kasumi, una joven cuya única familia es su hermana gemela Shizuku, quien también está enferma pero no fue seleccionada para la hibernación. Los enfermos son puestos en hibernación artificial en las profundidades de un recóndito castillo en Gran Bretaña, pero cuando despiertan se encuentran con que el mundo ha cambiado demasiado. ¿Cuánto tiempo han dormido? ¿Cómo es siquiera posible que la vegetación se haya extendido de aquel modo? O peor aún, ¿cómo es que han evolucionado las criaturas monstruosas que pululan en la instalación? King of Thorn es una suerte de survival horror con una interesante vuelta de tuerca. Un conjunto de personajes carismáticos se ven envueltos en una situación que a primera vista parece inexplicable, pero que poco a poco va cobrando sentido. ¿Será el éter la nueva amenaza de la humanidad? En fin amigos de Supercrack Estrella, si el video te gustó pulgar arriba.